Qué gusto que nos acompañe en Noticiero RNA Edición Internacional. Comenzamos esta entrega, vamos a hacer un recorrido por la información mundial más importante. Comenzamos con nuestros titulares. Un nuevo incidente enfrentó a Estados Unidos y Venezuela, esta vez en el espacio aéreo. El Pentágono denunció que un avión de combate venezolano persiguió a una aeronave de la Marina estadounidense. En Venezuela, por cuarta vez en el año, un nuevo apagón dejó a oscuras a 19 estados, lo que profundizó la crisis que ya vive el país. En Puerto Rico, se desplazó una de las movilizaciones más multitudinarias en la historia de la isla, esto a pesar de las concesiones planteadas por el gobernador Ricardo Rosselló. En Nueva York, después de 8 redadas sin reporte de capturas, las autoridades anuncian que dejarán de ser operativos masivos para convertirse en jornadas más específicas. En China, las fuertes lluvias de los últimos días mantienen en alerta al país por las severas inundaciones y daños a infraestructuras importantes. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Un nuevo incidente enfrentó a Estados Unidos y Venezuela, esta vez en el espacio aéreo. Y es que el Pentágono denunció que un avión venezolano persiguió a una aeronave de la Marina estadounidense. De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, el viernes pasado un avión de combate venezolano rastreó de cerca a una aeronave de la Marina de Estados Unidos que operaba en el Mar Caribe. Así lo denunció a través de su cuenta en Twitter. Ensombreció agresivamente una aeronave estadounidense EP-3 a una distancia insegura el 19 de julio. El EP-3 estaba realizando una misión reconocida y aprobada a nivel nacional en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe. El hecho habría sucedido el viernes, justo después de que Estados Unidos impusiera sanciones económicas contra 4 altos militares de contrainteligencia del gobierno venezolano por la tortura y asesinato de Rafael Acosta, un capitán de la Marina venezolana acusado por el gobierno de golpe de Estado. El especialista en asuntos militares y de defensa, Layo Sasdi, analiza si realmente Estados Unidos incurrió o no en una violación al derecho internacional al sobrevolar dicha área espacial. Existen esas zonas de identificación de defensa aérea que unilateralmente, países que se sienten amenazados la declaran. Y podríamos decir, es mi interpretación, que Venezuela interpreta la región de información de vuelo que le dio las Naciones Unidas como una forma de zona de identificación de defensa aérea informal. Entonces, ambos tendrían razón, tanto Estados Unidos como también Venezuela, bajo esa interpretación que le doy. El Comando Sur de Estados Unidos también culpó a Rusia por el incidente. Esta acción demuestra el apoyo militar irresponsable de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro y subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro, que socava el imperio de la ley internacional y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilícito. Venezuela, por su parte, aseguró que la incursión de la aeronave estadounidense se realizó en cielo venezolano y que no estaba autorizada previamente. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y esta situación generó reacciones de apoyo y en contra en Venezuela, mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro denunció violación a su espacio aéreo. Los incidentes se registraron en las últimas horas entre aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela y la de Estados Unidos en el Mar Caribe. El ministro para la Información del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, mostró presuntas pruebas de la acción militar. El funcionario denunció que Estados Unidos ha violado el espacio aéreo venezolano en 78 oportunidades durante lo que va del 2019 y que hoy lo volvió a hacer. En este momento que yo estoy hablando con ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, en este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la firma Iquetía. La legisladora opositora Delsa Solórzano catalogó la acción como una provocación del gobierno en disputa de Venezuela, al tiempo que apoyó las recientes sanciones impuestas por la administración de Estados Unidos a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Fíjate, con relación al tema de los aviones, mi abuela me enseñó que uno no juega con candela porque se puede quemar. Las sanciones son absolutamente individuales
y son individuales para con aquellos funcionarios que violan derechos humanos. En un comunicado oficial, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López rechazó lo que llamó la nueva provocación de Estados Unidos, mientras que el canciller Jorge Arreaza advirtió que la Fuerza Armada del país estará preparada para defender el territorio venezolano ante cualquier ejército del mundo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en temas relacionados, el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela dijo en una entrevista que ninguna administración les concedería el TPS debido a desafíos legales en cortes estadounidenses. Por esta razón, el gobierno del presidente Donald Trump no otorgaría el estado de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos. Yo no creo que la administración y la próxima administración va a otorgar TPS cuando los cortes están diciendo que es perpetual. Así lo expresó durante una entrevista con La Voz de América el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El diplomático argumentó que la decisión se debe a los desafíos legales en cortes estadounidenses. La administración ha explicado que el problema es el T de TPS. Es decir, que varios jueces han dicho que no tiene la administración, ninguna administración, tiene el derecho de levantar la protección. Hay casos en que la administración de Obama dio la protección, Trump no quiere hacerlo, y el corte dice, bueno, usted no tiene el derecho de levantarlo. Por eso, ninguna administración va a dar TPS porque es eternal, porque no tenemos el derecho de decidir después de un año, 5 años, que las condiciones han cambiado. El TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga a Estados Unidos a extranjeros que viven de manera irregular en su territorio, cuyos países de origen viven crisis, como conflictos armados o desastres naturales. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, busca aprobar un proyecto de ley que otorgaría este beneficio a ciudadanos venezolanos. El proyecto, sin embargo, debe recibir la aprobación del Senado, antes de ser promulgado por el propio Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y continuamos en Venezuela. Por cuarta vez en el año, un apagón dejó a oscuras a 19 estados, lo que profundizó la crisis social y económica que vive el país. Venezuela ha ido recuperando paulatinamente el servicio eléctrico después del apagón de lunes que se registró en 19 de los 23 estados de la nación, lo que agudizó la ya fuerte crisis social y económica. El apagón masivo golpeó a la mayoría de Venezuela por cuarta vez en este año. Los residentes se vieron obligados a caminar en la oscuridad en Caracas después de que el metro de la ciudad dejó de funcionar. De acuerdo con el Observatorio de Internet NetBlocks, el nuevo apagón causó que el país perdiera 94% de su conectividad. La Corporación Eléctrica Nacional no ha informado sobre los motivos o el alcance de la falla. Después de los apagones del mes de marzo, el gobierno en disputa argumentó que se trataba de un ataque cibernético por parte de Estados Unidos con ayuda de la oposición. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta Puerto Rico, donde cerca de 1 millón de personas salieron a las calles en una de las movilizaciones más multitudinarias en la historia de la isla, a pesar de las concesiones planteadas por el gobernador Ricardo Rosselló. Casi 1 millón de puertorriqueños se llenaron las calles de San Juan este lunes en un intento de expulsar a su gobernador. Las autoridades afirman que podría ser la protesta más grande en la historia de Puerto Rico. Las manifestaciones masivas se producen un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló dijo que no se postulará para la reelección el próximo año y dejará la presidencia de su partido, pero no llegó a renunciar. Rosselló afirma que tiene responsabilidades y que esperará un posible proceso de juicio político. A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña los he escuchado y los escucho hoy.
He cometido errores y me he disculpado. Fuera del palacio del gobernador, los activistas escucharon en sus teléfonos cuando Rosselló dio su discurso, lo que solo añadió combustible al fuego. Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes hasta que no se vaya, nosotros no nos vamos. El gobernador está envuelto en un escándalo surgido cuando se conoció de chats filtrados que mostraron a Rosselló y sus principales ayudantes intercambiando mensajes de texto homofóbicos y sexistas. Se publicaron cientos de páginas desatando resentimiento por el manejo del gobernador de los devastadores huracanes en 2017, la presunta corrupción en su administración y el proceso de quiebra de la isla. Los manifestantes llenaron las calles en una semana de manifestaciones masivas en ocasiones violentas. También una serie de celebridades puertorriqueñas piden a Rosselló que renuncie, entre ellos Lin-Manuel Miranda, el rapero Bad Bunny y Ricky Martin, quien fue blanco de los insultos homofóbicos del gobernador. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y cambiamos de tema, nos vamos hasta Nueva York. Después de realizar 8 redadas sin reporte de capturas, las autoridades anunciaron que dejarán de ser tan masivas para convertirse en operativos específicos. ICE no verifica aleatoriamente las identificaciones ni realiza arrestos aleatorios, aseguró la Agencia de Inmigración a La Voz de América tras avisos de redadas en lugares públicos. Pese a eso, la tensión entre los indocumentados no cesa y así lo revela este hombre, quien pidió reserva de su identidad. Venían por una persona, pero ya no vivía acá. Entonces ellos querían entrar a la fuerza a buscar a la persona, pero como yo no les abrí la puerta por motivo de que puede ser que me arresten a mí o todos los que vivimos acá. 8 operativos de la Agencia de Inmigración, mejor conocida por sus siglas en inglés ICE, tuvieron lugar durante la primera semana en la Gran Manzana tras el anuncio de redadas que darían captura a personas con orden de deportación. Según Moya, la Oficina de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York, no se reportaron detenciones. Hasta hoy día no nos escuchemos que en una de esas operaciones ya tenían esa orden del juez dando permiso a hacer un arresto. En Nueva York, mediante campañas, el mensaje ha quedado claro entre la población inmigrante. No, yo sé que no debo de ni abrir ni la puerta ni tampoco pueden entrar a la fuerza. Y aunque traigan una orden, pero que mientras no vengan a mi nombre o algo, no pueden entrar. ICE, por su parte, resalta que da prioridad al arresto y remoción de extranjeros presentes ilegalmente que representan una amenaza, ya sea para la seguridad nacional, pública o fronteriza. Asimismo, destaca que el 90% de los extranjeros arrestados en 2018 tenían antecedentes judiciales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y en otros temas, el presidente Donald Trump tildó a Irán de difundir mentiras y propaganda después de que aseguraran la detención de 17 espías iraníes que trabajaban para la inteligencia de los Estados Unidos. Aumenta la tensión en el Golfo Pérsico. Teherán asegura que ha arrestado a 17 ciudadanos iraníes que trabajaban como espías para la inteligencia estadounidense. Aseguran que tenían como objetivo obtener información militar y nuclear del país. Algunos medios locales incluso señalan que algunos de los detenidos ya han sido condenados a muerte. La reacción desde Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump desmintió así a la inteligencia iraní. La información de que Irán ha capturado a espías de la CIA es totalmente falsa, no es verdad. Son más mentiras y propaganda, como con el dron abatido que difunde un régimen religioso que está fracasando mal y no tiene ni idea de qué hacer. Su economía está muerta e irá a peor. Irán es un verdadero desastre. En el último mes, tanto Estados Unidos como Irán se han acusado de haber abatido aeronaves no tripuladas del otro, y Teherán mantiene también una creciente tensión con el Reino Unido. De hecho, retiene un petrolero británico, algo que ocurrió después de que Londres hiciera lo mismo con una embarcación iraní en Gibraltar. Los incidentes se están dando en el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas para el comercio del petróleo. Alrededor del 35% del crudo comercializado por mar pasa por ahí. Francamente, cada vez es más difícil para mí querer negociar con Irán porque no se comportan bien. Estados Unidos ha instado a todos los países que detengan las importaciones del petróleo iraní. Y este lunes Washington impuso sanciones a China por incumplirlo. Han violado la ley estadounidense al aceptar crudo. Hemos dicho siempre que habrá sanciones. No podemos tolerar que el ayatolá reciba más dinero y ponga así en peligro a los soldados, marineros, pilotos y marines estadounidenses.
A través del bloqueo a las exportaciones de petróleo iraní, la administración Trump dice buscar que Teherán inicie conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles y también de sus actividades en la región. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aplaudió las sanciones interpuestas por Estados Unidos a Irán y dijo que se necesita hacer más presión para hacer frente a la agresión iraní. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el martes que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán están funcionando, pero que se necesita más presión. Hablando en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, Netanyahu dijo: las tres cosas que tenemos que hacer frente a la agresión iraní es la presión y más presión para obligar a Irán a abandonar su poder nuclear y regional. Netanyahu ha criticado abiertamente el acuerdo nuclear entre las potencias mundiales e Irán y lo ha acusado de intentar desarrollar armas nucleares. Perry se sumó al discurso de Netanyahu y le agradeció por su visión, por su liderazgo y su capacidad de adhesión. Además, dijo en la conferencia de prensa que el miércoles participaría en un histórico foro de gas en el Mediterráneo Oriental en El Cairo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Estamos de regreso con más información. El primer ministro Pakistán llegó a los Estados Unidos a reunirse con el secretario de Estado como un segundo paso después de la reunión que sostuvo con el presidente Donald Trump, en la que se habló de un posible acuerdo de paz. El secretario de Estado Mike Pompeo y el primer ministro pakistaní Imran Khan se reunieron el martes en Washington para mantener conversaciones bilaterales un día después de la reunión del primer ministro con el presidente Donald Trump. El presidente estadounidense llevó al líder de Pakistán a la Casa Blanca para discutir un acuerdo de paz en el vecino Afganistán. El presidente declaró que podría terminar con la guerra más larga de Estados Unidos en una semana, pero no quiere matar a millones y borrar a Afganistán de la faz de la tierra. Trump hizo la declaración en la Casa Blanca cuando elogió al primer ministro de Pakistán y buscó su ayuda para negociar un acuerdo de paz. Khan marcó un cambio de rumbo para Trump, quien ha sido muy crítico con Pakistán, y ahora espera que el gobierno use su influencia con los talibanes para promover un acuerdo de paz y ayudar a los Estados Unidos a retirarse de la guerra. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y cambiamos de tema, nos vamos hasta China, donde las autoridades se mantienen en alerta, ya que las torrenciales lluvias han ocasionado severas inundaciones y daños a infraestructuras importantes. Las lluvias torrenciales provocaron graves inundaciones en muchas partes de China, causando daños generalizados e interrupciones. En la provincia de Shanxi, las inundaciones arrasaron un puente temporal de acero y dañaron varias carreteras. En otros lugares, en la provincia de Sichuan, los trabajadores de emergencia iniciaron operaciones de rescate para ayudar a las personas atrapadas por las inundaciones. En el condado de Xinjiang, en la provincia oriental de Sichuan, más de 800 personas fueron evacuadas de las áreas afectadas. La lluvia superó los 200 milímetros en 3 horas en la provincia de Fujian, dijeron las autoridades. Muchas personas también tuvieron que ser rescatadas de las áreas inundadas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información sobresaliente. Los bomberos rescataron a un trabajador atrapado dentro de una tubería de concreto después de caer en un pozo profundo en el suroeste de China. El video filmado en el condado de Chongqing, en la provincia de Jiangxi, muestra a los bomberos retirando primero el tubo de concreto y luego bajando una escalera al pozo de 8 metros de profundidad. Después de bajar la escalera, el hombre atrapado, llamado Yuan, la sostuvo de las manos y fue levantado por los bomberos. Yuan fue enviado al hospital inmediatamente, no resultó con lesiones de gravedad. La activista climática sueca Greta Thunberg llegó a la Asamblea Nacional en París para una reunión organizada por un grupo de legisladores de diferentes partidos políticos. La joven de 16 años fue invitada a hablar sobre su participación en la lucha contra el cambio climático. También se espera que esté en la audiencia durante las preguntas parlamentarias al gobierno. No todos los legisladores le han dado la bienvenida a su visita.
Las imágenes muestran el daño causado por una tormenta que derribó árboles y líneas eléctricas en el sur de Tailandia. La tormenta azotó la ciudad de Hat Yai con lluvias torrenciales y poderosas ráfagas. Se derribaron árboles y líneas eléctricas con varios postes de concreto que aterrizaron en los vehículos. Nadie resultó herido, pero los locales se quedaron sin electricidad. Los funcionarios están limpiando los daños. La temporada de lluvias comienza a fines de mayo y dura hasta finales de septiembre. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y así llegamos al final de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.